Constanza ahí está moviéndose. Bueno, comenzamos entonces. Ya. Buenos días, no, buenas tardes a todas y todos. Otra vez, los vuelvo a saludar. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Comenzamos entonces. Esta sería la clase número 26, que corresponde a la retroalimentación, revisión de la clase anterior. Vamos a revisar brevemente todo lo que revisamos en la clase anterior y luego vamos a ver si es que hay algunas preguntas o si no resolvemos parte de los ejercicios que quedaron pendientes. En primer lugar, ahí están los objetivos de la clase. Se ve aún la pantalla, ¿no? ¿Se ve el objetivo? Ahí sí. Ya, gracias. Es que a mí no se me vio por un momento. Ya. Entonces, ahí están los objetivos, las actividades para la clase anterior. Y esta clase son de las páginas desde la 90 a la 93. ¿Qué vimos entonces en términos de contenidos? Primero, las clases anteriores a la anterior a la número 25, vimos, recuerden que esta es la clase 26, la anterior a la 25 vimos la prioridad de las operaciones. Y recordar que habíamos establecido como nombre para recordarla, Pamudas. Ese era el nombre que llevaba esta prioridad. ¿Y qué significaba? Primero paréntesis, resolver primero los paréntesis, luego mud, multiplicaciones, divisiones, de izquierda a derecha, y as, adiciones, sustracciones, es decir, sumas y restas, también de izquierda a derecha. Ya habíamos visto también unos ejemplos, pero el ejemplo no lo quise colocar porque con que haya dicho esto yo creo que está bien. Bueno, ¿qué es lo que vimos la clase anterior entonces, propiamente tal? La resolución de problemas. Por un lado, también vimos otra cosa. Primero, en resolución de problemas. Habíamos recomendado que los pasos a seguir eran los mismos que nosotros utilizábamos en evaluaciones durante clases. Que era primero, la parte de datos, significa extraer la pregunta que nos plantean y los datos del problema. La parte de estrategia, definir operaciones y representaciones que me sirven para el problema. Y en este caso también yo había hecho harto énfasis, hincapié en que se pueden utilizar diagramas para ayudar a organizar la información. Los diagramas pueden servir mucho. Luego está la operación y respuesta, en la que yo realizo las operaciones pertinentes y encuentro la respuesta al problema. Y en la verificación se revisa si la respuesta es coherente, es correcta, tiene sentido con lo que me preguntan, y yo compruebo que el resultado está correcto. ¿Y cómo se comprueba? En general uno hace alguna operación distinta a la que hizo en un principio para llegar a algún resultado coherente. Agrego a Marian y Sofía que se unieron y continuamos. Ya. Después agrego su apellido. Entonces, luego de ver estos pasos, nosotros habíamos visto algunos ejemplos de diagramas. Acá tenemos uno, pero habían dos acá, qué extraño. Aquí no se ve. Dice, no se puede mostrar la imagen en este momento. ¿Ustedes la pueden ver o no? No, Qué no sé. extraño. No. La vemos. Oh, si se dan cuenta, si se fijan en la presentación, sí aparece. Abajo, en la parte de al lado. Qué En la extraño. parte del lado sí se ve, pero aquí, cuando usted presenta, no. Bueno, ya. No importa. Continúo con la clase. Igual esta imagen la voy a mostrar, ¿ya? Pero la voy a mostrar fuera de la presentación. ¿Cómo lo voy a hacer? Deme un segundo, que estoy pensándolo. A ver si es que me funciona esto. Copiarla y pegarla en Paint. A ver si funciona. Qué extraño, pero bueno. No. Entonces, otra posibilidad es... Esto para normal. Qué extraño. Bueno, no importa. Da lo mismo. Voy a seguir explicando igual. Es solamente un ejemplo al final, pero no es tan relevante. Ya, continúo explicando. Entonces, después de ver la parte de la resolución de problemas, también habíamos visto algunos tipos de diagramas que nos pueden servir. Teníamos un ejemplo, pero no tenemos dos, pero el otro no sé por qué, pero no se puede ver. De todas maneras, el video de la clase anterior, ahí sí se ve. Así que ahí también podrían ustedes revisarlo. Y también recuerden que ustedes tienen acceso a esta misma presentación. Bueno, el ejemplo que está acá, lo voy a explicar también un poco, que lo expliqué en la clase anterior, pero lo vuelvo a comentar. Que nosotros, en este caso, estamos representando una suma de fracciones mediante una representación gráfica, que serían estos rectángulos que representan esas fracciones. Y nos muestra que el resultado de la suma es 5 sextos. ¿Y cuál es la suma? Un medio
más un tercio. Y recuerden que para este caso, como se ve abajo, se amplifican las fracciones. ¿Para qué? Para tener el mismo denominador. Hay que recordar que hay que hacer eso cuando yo tengo suma de fracciones con distintos denominadores. Bueno, luego de esto, el otro contenido que revisamos en la clase anterior fue una estrategia para sumar y restar números decimales. ¿Cuál era la estrategia? Descomponerlos. En este caso, por ejemplo, tenemos que restar 124,57 con 42,28. Entonces, como se puede ver abajo, lo que se hace es considerar, por un lado, como yo lo puse en rojo, la parte entera y la resto entre sí. 124 menos 42, 82. Luego considero la parte decimal, que es decir, lo que está después de la coma, 0,57 menos 0,28 en verde. Hago la resta, me da 0,29. Y finalmente el resultado de la resta completa, es decir, 124,57 menos 42,28, va a ser entonces igual a tener la parte entera de la resta más la parte decimal de la resta, es decir, 82,29, ese sería el resultado. Eso fue lo que vimos entonces en la clase anterior. Entonces, respecto a esto que vimos, ¿hay alguna duda, alguna inquietud que haya quedado pendiente? ¿Que alguien no entendió algo de esto que explicamos? Lo podemos resolver ahora. No. No, Ya. Si ninguna. no hay duda, entonces voy a revisar algún ejercicio. Así que voy a ir al libro. Y dentro de los ejercicios que ustedes lo hicieron, ¿cuáles fueron sus respuestas? ¿O hubo alguna parte en la que no pudieron realizar porque tuvieron alguna duda? Cuéntenme. Profe, yo estaba haciéndolo. Uh-huh. Anto, sí, se te cortó la comunicación. Te escuché un poco, pero se te cortó. Ah, profe, yo lo había hecho, lo estaba haciendo. Ah, ya. ¿Y alguna duda, Anto, o no? ¿O nada? No, Ah, ok. Ya. Vamos a revisar entonces qué tal la respuesta. ¿Ya? Así que recuerden, como siempre en esta parte, la idea es que vayamos trabajando en conjunto y me vayan comentando cuáles fueron sus respuestas, para que vayamos revisando cuáles son los resultados de cada una de las preguntas que toca revisar en las páginas. Bueno, las páginas, como habíamos colocado acá, las voy a volver a colocar para repetir los números de la 90 a la 93. Estamos... Y es parte de la unidad 4, si no me equivoco. O es parte de la unidad 3 o de la 4. Yo creo que estoy casi seguro que es de la 4. No, no es de la 4. No es de la 4 porque no es de álgebra. No, me equivoqué. No importa. Bueno, qué raro. Y dice que un error ocurrió cuando estabas cargando el documento. Ah, fracciones decimales. Claro, sí. Yo me equivoqué. Gracias, Agustín. Bueno, ahora sí. No me digas que no se puede ver. Ah, ya, sí se va a ver. Ya, qué bueno. Entonces la 90, primero, 90 a 93. Bueno, aquí estamos en la 90 y 91. Recuerden que en la clase anterior nosotros realizamos uno de estos ejercicios. En particular realizamos, ¿se acuerdan cuál de estos revisamos? Uno de estos fue. ¿Se acuerdan o no? El ejercicio 4. Uh-huh. creo Sí, que el 7. ejercicio 4. Sí, el ejercicio 4 fue el que revisamos. Así que esta parte, ya que la habíamos revisado en la clase anterior, no la vamos a volver a revisar. Sin embargo, acá es lo mismo que yo estaba comentando, ¿no? Los pasos a seguir para realizar un problema, y acá también nos dan un plan para organizar un diagrama. Esto se los dejo para que ustedes lo vean también en sus casas. Tampoco es una parte tan compleja. Luego, pero si hay dudas, obviamente, podemos resolverlas. Pero no hay dudas, ya que nadie ha preguntado, no hay dudas. Entonces pasemos a la siguiente página, a la 92 y 93, donde acá tenemos el tema de la estrategia para resolver los decimales, descomponiendo. Entonces vamos a hacer algunos de estos ejercicios. O podemos ver cuáles son las respuestas que ustedes obtuvieron.
para ir comprobando. Entonces, en la 1 dice, aplica la estrategia y anota los resultados de cada adición. Así que vamos a ir haciéndolo, lo voy a ir colocando acá. Y recuerden, la idea es que vamos participando en conjunto. Así que, bueno, en estos casos, acá nos dan un espacio un poco pequeño, diría yo, para la respuesta. Así que voy a, ya que yo tengo Paint, voy a utilizarlo para darme más espacio. En su caso, lo que pueden hacer es acá solamente anotar el resultado y el desarrollo lo hacen en una hoja aparte. Eso yo les recomiendo, les sugiero a ustedes. Entonces, en este caso, tenemos que sumar 3,75 más 6,7, según la estrategia que yo ya expliqué. ¿Cuáles son las sumas que deberíamos hacer entonces, en este caso? Porque deberían ser dos sumas. Suma de los enteros y suma de la parte decimal. ¿Cuáles deberían ser entonces nuestras dos sumas que yo debería hacer? Quedan 6 minutos. Gracias. Sí, Agustín. Sí, claro, eso es el tiempo que nos falta. Sí. Entonces, ¿cuáles son las sumas que yo debería hacer acá? Recuerden que sumo por un lado la parte entera y por otro lado la parte decimal. Entonces, ¿cuáles son las sumas que yo debería hacer en este caso? ¿Qué es lo que vamos a anotar acá? ¿Es la página 92? Uh-huh. Entonces tenemos parte entera, parte decimal. Entonces, en la parte entera, ¿qué sumamos? En la parte entera habría que sumar 3 más 7. 3 más. ¿Más qué cosa? 6. Es, correcto. ¿Y cuál es el resultado de eso? 9. Correcto. Muy bien. Los demás también pueden participar. Sin miedo, ustedes saben. ¿Y la parte decimal? Profe, Díganme. Omar, la Connie puso en el Classroom que el tema de Met como que la sacó de la clase. No, en comentario. Qué raro. A ver, ¿Constanza Briones? Sí, por eso no está en la llamada. Claro, no está en la llamada, tienen razón. Qué raro, pero debe ser por su internet, yo creo. Así que hay que esperar a que reingrese. Pero si no, Omar, tú avísame y yo puedo salir y entrar de nuevo, ¿ya? Avísame si es que todavía no puede ingresar. ¿Ya? Entonces, en la parte decimal, ¿qué deberíamos sumar? En la parte decimal se debería sumar 0,75. Muy bien, con más 0,70, porque 0,7 es igual a 0,70. Exactamente, muy bien. Puedo colocarlo como de ambas formas. Ambas formas están correctas. Pero recordar que la forma más correcta es sin el cero, porque en general nosotros los ceros que van después de los decimales no los colocamos. Pero como le digo, ambas están bien. Pero entiendo que usted lo hizo como 70 para entender que después voy a tener que sumar 75 con 70. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para este caso, esta suma, para que entiendan cuál es el resultado, la voy a hacer siguiendo el algoritmo, para que quede claro cuál es el resultado. Entonces, 0,75 más 0,7. Ahí. Empiezo la suma entonces. 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? Profe, que puso los números en un espacio incorrecto. Muy bien. Lo hice a propósito. ¿Dónde debería ir entonces? ¿Qué está mal? Bueno, alguno de los dos está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto, Agustín? Bueno, para todos igual la pregunta. Para todos. Está incorrecto porque el 0,7 debe estar el 0 con el 0, la coma con la coma y el 7 con el 7. Claro, es por la ubicación de la coma. Sí. Exactamente, la ubicación de la coma es la que está incorrecta. Siempre la coma
debe ir en el mismo espacio para todos los números que yo esté sumando o restando. Muy bien. Lo hice a propósito para que me corrigieran. Así que significa que están atentos. Eso está bien. Entonces ahora sí, sumamos. 5 más 0, 5, 7 más 7. 14, Entonces dejo 1 de reserva. 14. Luego que viene ahora, dejo la coma abajo. Y pasamos a la siguiente suma. 1 más 0 más 0. 1, 1, muy bien. Entonces el resultado es 1,45. Entonces, para esto yo quería hacer esta suma, aparte. Porque el resultado de esta suma es un entero, ¿o no? ¿O es un decimal? O sea, es un decimal, pero tiene parte entera, a eso me refiero. Tiene parte entera, ¿no? No como en el caso anterior, que acá no hay parte entera. Entonces, por eso es que yo hago esta suma aparte. Porque después, cuando tenga que sumar los resultados, que es el último paso, así que esto no lo voy a dejar acá, pero lo que está acá además lo voy a borrar. Que esto no lo necesito. Antes de continuar, Constanza, ¿pudo ingresar al final o no? ¿Pudo reingresar a la clase? No, Profe, no está. profe, ¿Ah? son las 1:15. Ya, no importa. Terminamos el ejercicio y terminamos la clase. ¿Ya? Ya. Bueno, nos queda solamente sumar 9 con 4 con 1,45. Ese lanzo le quería hacer una pregunta. Le iba a decir, profe, que como usted dice que nos juntemos a las Espera un poco. 12:45. No se le está escuchando bien. Disculpen. Hay otra persona que también está. Yo la estoy escuchando. Por favor, silenciense los demás mientras tanto. Que Antonella creo que me quiere preguntar algo. Ah, es Nico. Nico, silénciate. ¿Se la escucho a Antonella bien? ¿O yo lo silencio, Nico? Ya se silenció. Ya. Dígame, Antonella, ahora sí. Le iba a preguntar, le iba a decir, profe, que como usted dice que nos juntemos a las 12:45, es mejor, yo creo que nos juntemos a las 12:35 porque ahí vamos a quedar justa en la clase porque siempre quedamos muy... Exactamente. Sí, concuerdo mucho con lo que dice usted. Y exactamente es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Sí. Es mucho mejor porque si no nos vamos a saltar de la clase, a veces terminamos como a las 1:20. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, por lo mismo, es mucho mejor hacerlo como unos 10 y 30 minutos antes de las 12:45. Exactamente. Unos 10 por ahí. Claro, de hecho, muchas gracias, Antonella. Muchas gracias. De Y nada. lo vamos a hacer. Porque claro, o sea, por ejemplo, antes, inicialmente, eran los últimos 15 minutos. Luego yo cambié a 20. Eso fue en la primera modificación. Luego cambiamos a que di más tiempo todavía. En realidad fueron 30 minutos, pero en realidad aquí nos estamos extendiendo un poco más. Así que voy a tomar ahí la idea de Antonella y para la próxima clase lo vamos a hacer. Entonces ahora, para no quitarle más tiempo, terminamos este ejercicio. Nos faltaría simplemente sumar esta parte entera con la parte decimal. Es decir, sumar 9 más 1,45. Entonces, sumar los resultados de las sumas. Entonces, el 1,45 lo debemos sumar con 9. Y en este caso yo relleno con ceros para que quede más claro la suma. Entonces, 5 más 0, 5, 4 más 0, 4, y 9 más 1, 10. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de esta suma completa? 10,45. Así que lo colocamos acá. Entonces, ¿está claro cómo resolver este tipo de ejercicios siguiendo la estrategia? sí, Entonces, recapitulando, la estrategia consiste en sumar la parte entera del número y la parte decimal aparte, para luego sumar ambos resultados y encontrar el resultado final. Para la resta es lo mismo. Ya habíamos visto un ejemplo, así que yo creo que con esto estaría bien. ¿No hay ninguna otra duda entonces? No. Ya, entonces estamos listos con la clase. Que estén todas y todos muy bien. Gracias por quedarse hasta el final.